que no vienen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Recién estuvimos charlando de cosas que no vienen de la materia, pero ahora sí. El encuentro de hoy lo vamos a dividir en dos partes como siempre, pero a partir de ahora lo que vamos a hacer es tener momento teoría, ¿sí? O momento invitado, invitada, invitade. Y luego vamos a empezar a hacer momento podcast, ¿sí? Vamos a usar la segunda parte del encuentro para trabajar en el desarrollo de su trabajo. Hoy lo que vamos a hacer es, en la primera parte, yo le voy a meter pata, voy a hablar un poquito de Latour, ¿sí? Porque estoy siguiendo los teóricos de Alejandro Estela y vayan, ¿sí? a verlos porque lo están explicando muy bien, incluso en el correo electrónico de la semana pasada, donde yo les dejé los capítulos que me interesa que lean, van a ver que son justamente los capítulos en donde aparecen las figuras, esas representaciones de Latour, donde muestra los virajes. Así que si ustedes leen esos capítulos y van a ver los teóricos de Alejandro Estela, van a estar perfectos. No tiene sentido que acá nosotros repitamos a Latour. Sin embargo, hoy voy a hacer unos comentarios que tienen que ver con una perspectiva mía con otro libro. O sea, si vieron el último teórico, Alejandro y Estela hablaron mucho de Nunca Fuimos Modernos, que es un libro de Latour sobre antropología simétrica, o antropología de una perspectiva simétrica, donde termina de aclarar algunos puntos que después él retoma en dónde aterrizar. Entonces, más allá de que después tiene derivas, ¿no? Donde Estela empieza a hablar de Ramsés y de la viruela y de dónde viene la vacuna, que eso, digamos, es lo interesante de los teóricos, esas derivas que abren. Si ustedes pueden como diseccionar eso, van a poder entender el texto tranquilamente. Y después les voy a dar un pequeño taller de artística o como de recomendaciones para podcast, reemplazando a Guido que vino hoy. Y la segunda parte nos vamos a sentar a trabajar. Hoy lo que vamos a ver es lo que les prometimos el jueves pasado y no lo hicimos y lo tenemos para hoy, que son los grupos. O sea, ya estuvimos mirando las entregas, estamos terminando de corregirlas, esta semana está garantizado, pero lo que nosotros queríamos ver era qué figuras habían elegido y qué etiquetas para poder organizarlos y que hoy empiecen a trabajar. Así que lo que hoy vamos a hacer hoy, ¿sí? Está entrando Fiona, en la segunda parte, es que ustedes decidan cómo se van a dividir los grupos. Nosotros tenemos ya todo un armado y si nosotros habíamos pensado armar 4 episodios. Entonces lo que vamos a trabajar hoy, que van a empezar a codiseñar, a construir con nosotros, es que ustedes decidan dónde van a estar las duplas en cada episodio, o los grupos de duplas, porque hay duplas que eligieron la misma figura y quedaron agrupadas en lugares. Entonces la idea es que ustedes decidan el orden de los episodios según las temáticas, ¿sí? Y cómo van a quedar organizados. Así que vamos a usar los segundos 40 minutos para charlar y discutir eso, y voy a ver si puedo habilitar algún sistema como de votación, así podemos entre todas, todos y todes rápidamente votar. Así que, dicho eso, y está entrando Pilar, doy inicio al encuentro de hoy, ¿sí? El momento más aburrido de todos, teoría, donde hablo yo un rato largo, pero recuerden, sí, sobre todo se lo contamos a Mauro, que acaba de entrar hoy, bienvenido Mauro a este encuentro, que me pueden frenar, me pueden decir Julio no entiendo, Julio volvé, y con eso yo sí trabajo con ustedes. Entonces hoy encuentro 8, hacía rato, ¿no? Que no usábamos Zoom, ya me había, entre lo de Banchero, lo de Valentín y Axel, se me había olvidado el tema de que teníamos PowerPoint y esas cosas y Zoom, y la música. Vamos a hablar justamente del fuera del suelo, ¿no? De esta, que es una de las ideas, este gran giro con el que Latour abre, ¿sí? Su texto donde aterrizar. Entonces, para este momento, teoría, ¿sí? No se olviden que nosotros hemos dividido en 3 actos, ¿no? El primer acto lo protagonizaba Daniel Innerarity, donde nos planteaba, digamos, este punto de partida, y el segundo lo protagoniza Bruno Latour con este libro, ¿no? Sobre dónde aterrizar. Con esta primera parte que ya habrán visto con Estela y Alejandro, de lo local a lo global, y ese segundo movimiento que él presenta que tiene que ver con ese fuera del suelo, ¿no? Que lo que va a terminar de hacer es generar esa figura final que es hacia lo terrestre, ¿no? Que él decide, bueno, ¿qué será lo terrestre? ¿No? Que esa es como la pregunta de Latour y que vamos a ver acá, ¿sí? No se olviden, sí, que como lo leemos nosotros a Latour en este segundo acto, como alguien que cierra la década, ¿no? Este libro está escrito hacia finales, ¿sí? De esta década, está centrado en el gobierno de Trump, hoy un gobierno que ya no existe, pero que ha dejado sus secuelas, ¿sí? Y para nosotros es un puente Innerarity desde la idea de justicia climática. Vamos a estar trabajando esto que apareció muchísimo en todas sus entregas respecto a qué es lo que sucede, digamos, con el mundo, desde una dimensión más ecológica, ambientalista, hasta una dimensión más de lo que son las migraciones masivas, ¿no? Como elementos que hacen a nuestro planeta, no solo desde algo, si uno quiere, entre comillas, pues estamos hablando de este autor, natural, ¿no? Como esa idea de la naturaleza como algo ajeno a la ciudad, a la cultura,
Esto es lo que vamos a estar problematizando, ¿no? Y las claves de lectura tienen que ver con esto, ¿no? Con que Latour nos va a dar estas herramientas para ajustar y complejizar la mirada, esas representaciones, esas figuras, esas formas de poder decir, bueno, ok, no hay derecha e izquierda, ¡pum! ¿Qué corno hacemos si tenemos que pensar más con las ideas tradicionales de izquierda y derecha? Que es un poco lo que si ustedes están viendo hoy, dentro del ecologismo, hay izquierdas y derechas también, y no es tan fácil desarmarlo, pero es una mirada distinta de las políticas que veníamos viendo de forma tradicional. Hay ecofascismos, como también, ¿sí? Hay ambientalismos o ecologismos más de izquierda, ¿sí? Murray Bookchin, por ejemplo, que seguramente lo han visto en informática, vayan a leerlo. Bookchin, un gran férreo defensor de la idea del ecologismo, ¿sí? No del ambientalismo, que es otra cosa completamente distinta. Y esta idea que ven adelante hablamos, ¿no? Cómo cambia la idea de lo terrestre y cómo giramos de estas concepciones. Entonces, hay un libro muy lindo de Latour, que no es el que ustedes están viendo, que lo publica en 2016, os voy a mostrar la tapa, que arranca con esta cita de Dante Alighieri, ¿no? Con la Divina Comedia, y que dice, dejad toda esperanza los que entráis, ¿sí? Era como un epitafio, si uno quiere, como un grabado hacia los que entraban, digamos, a ese inframundo, ¿no? Y un poco cuando nosotros pensamos y tratamos de entender cómo podemos encarar esta idea del cambio climático, de cómo uno tiene que tratar de trabajar con las complejidades, dice, bueno, lo primero, dejemos la esperanza, ¿no? Veamos con qué nos quedamos, si la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Como veamos con qué nos vamos a encontrar. Porque uno se olvida, y yo voy a insistir con esto, ante esta pandemia, este es nuestro panorama, y lo fue durante la pandemia en el medio del año pasado. Los incendios que hubo desde Argentina a California y Australia. No es que se suspendieron, ¿sí? Por la pandemia, no es que el mundo puso pausa y dijo, no, bueno, ahí, ¿no? Como, nada, tenemos una pandemia, listo, ahora no vienen los incendios. No, esto convive y eso es lo complejo, y cómo nuestra cabeza, digamos, tiene que empezar a entender que la idea de la complejidad, de lo que nos está planteando el planeta Tierra, es que pueden haber cosas devastadoras a nivel simultáneo. Entonces nuestra idea de, no, bueno, atacamos una cosa a la vez, no se puede, es realmente difícil. Eh, entonces, el primer paso es entender que efectivamente, ¿cómo, cómo, cómo encaramos, cuando hablamos de complejidad es esto, o sea, uno está acostumbrado a tomar un objeto, desarmarlo, estudiarlo, ver, pero no, acá estamos hablando de que hay cosas que funcionan a múltiples escalas. No podemos pensar que los fenómenos son uno solo y hasta ahí se quedó. ¿Sí? Ahí veo ya un chat, a ver, y entró Cande, la vamos a admitir. Sí, exacto, no, no existe. Por eso algo que a mí me pareció genial en su momento de la trilogía de Nolan de Batman, cuando pelea contra el Guasón Batman, es que justamente lo pone en situaciones de, mira, flaco, es así, o elegís a tu novia o elegís a tu amigo, pero uno de los dos se muere. Obviamente es Batman, todo lo que quieran, pero esas cosas donde se te rompe y donde tenés que elegir, Alejandro siempre habla de los wicked problems, ¿no? Yo se los contesto, ¿no? De mi charla con el intendente de San Martín de los Andes, ¿sí? Del intendente del Parque Lanín, de acá de San Martín, donde decía, bueno, en Tierra del Fuego tenemos un quilombo con los castores y con el bosque nativo. Alguno de los dos hay que fajar. O perdemos uno u otro, pero hay que elegir. Este video es hermoso, no tenemos tiempo para verlo porque se nos va, pero yo sí imagino que les deben gustar. Vean a George Carlin. George Carlin tiene un video hermoso, dura 7 minutos, que no podemos perdernos acá. You got people like this around you. Unos Country's full of segundos. them now. People walking around all day long, every minute of the day, worried about everything. Worried about the air, worried about the water, worried about the soil. Worried about insecticides, pesticides, food additives, carcinogens. Worried about radon gas, worried about asbestos. Worried about saving endangered species. Let me tell you about endangered species, all right? Saving endangered species is just one more arrogant attempt by humans to control nature. Me voy a frenar ahí. Mírenlo, es impresionante. Yo me acuerdo cuando se lo paso siempre a mis estudiantes de secundaria, lo quieren cagar a tiros. Porque dicen, no, ¿cómo va a decir eso? Y lo interesante del punto de Carlin tiene que ver con cambiar la perspectiva. Cuando estamos hablando justamente de pensar en la naturaleza, en la ecología, en el planeta, tiene que ver, podemos volver a Heidegger, volvemos a informática, que me parece siempre genial, ¿no? Cómo la tecnología, cómo la tecné, digamos, cómo se rompe esa idea, ¿sí? Más, si quieren, antigua de la tecné, y cómo ahora es esto, ¿no? Querer romper todo, querer sobacar. Y Carlin lo que dice es,
perdón, ¿no? O sea, las bolas, creo que esto no voy a poder monetizar. No podemos salvar al planeta. Los que tenemos que salvarnos somos nosotros. Él dice, o sea, nosotros nos vamos a morir, el planeta va a seguir, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer un poco más de polvo, dice, vamos a hacer como pulgas que el planeta se saque. Entonces, pensar en términos de relevancia, más allá de que tenemos esa capacidad, dice, es difícil. Es difícil realmente entender la magnitud y la escala de la que hablamos. El libro de Latour es este, Cara a cara con el planeta, que justamente lo que propone son una serie de congresos, efectivamente se lean, ¿sí? Una serie de lectures que le hacen en un congreso, son 7 conferencias, ¿sí? Donde él justamente dice cómo podemos pensar el cambio climático lejos de las posiciones apocalípticas, ¿no? ¿Cómo podemos pensar algo distinto sin pensar en que todo se va a destruir, que todo se va a romper y que es todo un desastre? Y en ese sentido, la idea de antropoceno viene bien, es algo que ya han escuchado hablar con Alejandro y con Estela, y que tiene que ver con esto, ¿sí? Con esta mirada de este hombre, ¿sí? Este humano, esta mujer, que en su momento en la revista Nature aparece, ¿sí? Como la época humana, ¿sí? El antropoceno como la época humana donde nosotros podemos efectivamente incidir, porque no es de vuelta, cuando hablamos de la incidencia del humano sobre la Tierra, es real. El problema no es que vamos a destruir a la Tierra, no tenemos esa capacidad. Los que nos vamos a destruir somos nosotros, los que nos van a quedar para ver lo que sucede somos nosotros, no es que nosotros vamos a romper a la Tierra, la Tierra no se va a romper, no, es imposible, no tenemos la capacidad destructiva para romper a la Tierra. Justamente la idea del antropoceno como este nuevo, ¿sí? Esta nueva era dominada por el humano, hay un montón de, es más, en el libro Latour dice, criticando también a la academia, dice, yo me fui a un congreso de geología para ver si efectivamente se terminaba de denominar a esta nueva época como la de los humanos, pues son los geólogos los que determinan la edad de la Tierra, y los geólogos dijeron con eso, no, necesitamos 4 años más, tenemos que seguir investigando, nos vemos en 4 años. Latour se quería pegar 3 tiros, dijo, bueno, ok, vuelvo en 4 años, pero estamos en un momento donde se supone que los humanos tenemos la capacidad de dejar marcas permanentes. Chernóbil, que lo vimos ya hace unos encuentros atrás, ¿sí? Marcas permanentes en la Tierra que no existían o incluso crear nuevos materiales, ¿no? Ahí tenemos una mirada respecto del antropoceno como una nueva época geológica, ¿sí? Pero bueno, y fíjense, ese es el Congreso Internacional que hace referencia a Latour en 2012. Hay algo del libro de George Carlin que es buenísimo, que dice, ¿cuál podría ser, digamos, la respuesta de la Tierra a la existencia del hombre, del humano? El plástico, ¿no? Que es uno de los grandes problemas, el plástico, el reciclaje y demás. Y uno ve que existe lo que se conoce como un plastiglomerado. Esto es una mezcla de plástico con roca, un elemento que no existía y que se formó, sí, al son de desprendimientos de terrestres, explosiones volcánicas y la contaminación que hay de plástico. Pueden buscar las islas flotantes de plástico en medio del océano, donde las corrientes juntan toda la basura y quedan las islas de plástico de kilómetros. Puro plástico, pura basura. Entonces hay cosas nuevas que se están generando. La Tierra, sí, como esta idea de Gaia, ahora vamos a ver como un ser viviente que recircula, que vuelve, digamos, a organizar lo que ve. Porque Gaia, sí, dice, vieron que Estela dijo Lovecraft y era Lovelock, sí, este señor James Lovelock habla de la idea de Gaia como si tuviera, sí, no es un espacio inerte la Tierra, sino que es como un ser vivo, autorregulado, y nosotros como una parte más, ¿sí? De ese conglomerado de seres vivientes, pero que también tienen fuerzas geofísicas, geoquímicas, ¿sí? La Tierra es un planeta que responde, no es que si nosotros generamos algo, la Tierra va a responder. En el mejor de los sentidos, como un espacio a ver, me quedo con lo que dice la frase, efectivamente como un espacio geofísico y geoquímico, reacciona, no es inerte, no se va a quedar quieta viendo a ver qué hacemos. Somos parte de este espacio, ¿sí? Incluso me hizo acordar a, no sé si han visto, ¿cómo se llama esta serie? La del chico Atypical. En Atypical hay un episodio muy bueno donde él le dice, oye, ¿vos sabías que hay un agujero enorme, ¿sí? Del tamaño de un estado en la Antártida? Y yo dije, es verdad, será verdad, pum, lo fui a ver si efectivamente se descubrió un hueco. Y obviamente aparece y dice, bueno, uno ve que lo primero que piensa es agujero de ozono, se derrite todo, nos vamos a morir, ¿no? Y después cuando uno va a investigar hay explicaciones y tienen que ver justamente con la idea de la polinia, ¿no? Son cosas que se forman, son cosas que efectivamente suceden.
De vuelta, no todo es atribuible al cambio climático. Y de todas formas, el cambio climático también funciona sin nosotros. Piensen que una de las grandes teorías que está detrás también de esto es el cambio de los polos magnéticos que tiene el planeta. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber atribuir de forma correcta y justa qué es, ¿sí?, cambio climático causado por el hombre, por ejemplo, la suba de temperaturas, que efectivamente eso influye, el pH, ¿sí?, el aumento de la acidez en los océanos, los desprendimientos, ¿sí? Pero hay otras cosas que también escapan a nosotros. Y esa es un poco la mirada de complejidad que hay que tratar de entender. Hasta dónde nosotros tenemos, ¿sí?, incidencia y hasta dónde tenemos que tratar de, nada, adaptarnos. Eso es súper importante, pues si no, hay cosas que uno revolea y es como, bueno, sí, va a pasar esto. Es más, lo interesante del libro de Latour, de arranque, él lo dice, es, en el momento que Donald Trump se va del Acuerdo de París, estamos en un problema gigante, pero también habilita esta idea, ¿no? Como de, bueno, nosotros no somos parte de este planeta. Estados Unidos dice, ¿saben qué? Nosotros no somos parte de este planeta. Nos vamos de este acuerdo, nuestro estilo de vida no es el que deseamos, no es el que queremos para el resto, es el nuestro. El resto, fíjese, ¿no? Volvemos a Generality, nosotros y los otros, en algo tan sencillo como nuestra vida, cómo es la Tierra, ¿sí? Entonces es súper interesante pensar, bueno, ¿cuál es nuestra incidencia real? ¿Cuál es nuestro vínculo dentro de esta idea del cambio climático? Porque Epur si mueve, si se acuerdan, es lo que Galileo dijo antes, ¿sí?, de zafar, de que lo pasaban a la hoguera, ¿sí? Él dice, bueno, reconoce, y dicen que bajito, él dice, Epur si mueve, ¿no? Y sin embargo, en ese juicio, y sin embargo la Tierra se mueve, ¿sí? La idea efectivamente de la Tierra como un agente más de cambio y como un agente autónomo en todo lo que sucede, no como una roca, no solo como un espacio. Y Lovelock y Thomas Mann, o Killing, en un libro muy lindo de Michel Serres, dice, la Tierra se conmueve. Hacer ese paso no es solo una Tierra que se mueve bajo leyes físicas, sino que es una Tierra efectivamente que también tiene la capacidad o la posibilidad de responder, de adaptarse, ¿sí? Ahí Julia agrega de Bookchin, plantea algo muy interesante sobre la naturaleza como un actor activo, ¿sí?, que no solo es alterado por nosotros, sino que además genera sus propias formas de reproducción, cambio y alteración. Efectivamente, piensen en las eras geológicas, sí, pero también piensen en las eras de glaciación, en las distintas eras de hielo, cosas que hoy a nosotros no se nos pueden imaginar. Vamos a ver un ejemplo al final que quiero después ustedes vean por video tranquilamente en sus casas, ¿sí? Porque a mí lo que me sucede, yo digo, bueno, o sea, es muy interesante el diagnóstico, está bueno pensar, pero bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces pienso en Rousseau, pienso en el contrato social, ¿no?, en esta idea de, bueno, ¿qué acuerdos podemos tener, ¿no? ¿Cuál sería nuestro contrato social con la naturaleza?, dice Serres. Él retoma, ¿sí?, a Rousseau, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos ahora conectarnos con esta idea del planeta? Si sabemos que es algo que se mueve, que es algo, digamos, que se conmueve, que es algo que efectivamente no es ajeno a nosotros, no es algo de lo cual nosotros podemos meramente ser extractivistas. Cuando esa idea cae, ¿qué nuevos contratos tenemos que poder evaluar? Y pienso en esto del gato Moncholo y lo amo. Sepan que amo el gato Moncholo porque tiene cosas medias border, pero es hermoso, ¿no? ¿En qué lenguaje hablan las cosas del mundo? ¿Sí? ¿Cómo podemos entendernos? Dice Serres. Y pienso en esto, ¿no? Te abrazo el día de la Pachamama y el árbol diciéndole, no me toques, salí de acá, ¿me entendés? Me parece hermoso pensar que efectivamente por nosotros queremos abrazar un árbol, a lo Lisa Simpson, eso significa que sea algo que sea deseable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lograr entender? ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr entender o poder comunicarnos con esta idea de naturaleza? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, efectivamente es una de las cosas que hablaba con Salvador, que es el intendente de Lanín, cuando él es bombero forestal, ¿no? Tiene una trayectoria enorme, ha sido, digamos, es muy reconocido en Argentina en todo lo que es fuegos, y él a veces me dice, mirá, si te fijas, no importa en qué país, lo que uno hace no es apagar el fuego, lo que uno hace es relantizarlo. Es imposible apagar un incendio en inglés. No lo puede hacer Australia, no lo puede hacer Estados Unidos, que se supone que son países que tienen todos los recursos disponibles. Así que uno a veces cuando putea, perdón, esto no se monetiza hoy claramente, efectivamente Argentina no tiene a veces los recursos para apagar un incendio, pero créanme que es imposible, aun cuando los tengas. Entonces me dice, vos lo tenés que hacer, tratar de cortar, de ralentizar, ¿para qué? Para que la gente escape, para que la gente no se muera, para que los animales puedan escapar. Cuando vos estás frente a un incendio, y yo estuve dentro de un incendio en los Alerces, créanme que es imposible, realmente lo ves y
entendés que no tenés chance. El agua que tienen los hidrantes era pis. Era como querer hacerle pis a la llama, no se movía. Es tratar de ralentizar, es lo único que se trata de hacer, y bueno, usar los cortafuegos, hay un montón de técnicas para frenarlo, ¿no? Pero no es que puedes apagarlo, es que le puedo tirar un balde de agua y se acabó. Es lo más complicado, ¿sí? Vuelvo sobre esto, ¿sí? Miren lo que fue los incendios el año pasado, 2 de octubre del 2020. Miren cómo estaba toda América del Sur con los incendios. Esto sigue, ¿sí? Es complejo, no es que se frenó. Veamos cómo vendrá este año otra vez, que algo así, espero que estemos bien. Y este video, este pedacito de Slavoj Žižek, de Examine Life, miren todo es un cortito dentro de una película, tiene algo que es genial al final. Hay un montón de cosas donde él se pone a hablar sobre la basura, ¿no? Y habla de varias cosas respecto de lo que nosotros pensamos a la hora de pensar el cambio climático y de que el planeta puede estar mal, ¿no? Él dice, hay un montón de operaciones psíquicas, psicológicas que funcionan. Una es, por ejemplo, dice, yo si vivo en la ciudad, dice, salgo y veo, ¿no? Está todo mal, contaminación, pero yo, ahora estoy en San Martín de los Andes, termino de dar esta clase, le digo que todo se ve a la mierda, y salgo afuera y tengo una montaña, y tengo los pájaros, y tengo todo hermoso, y dice, ¿qué se va a ir todo esto al carajo? Si mira, está acá divino. Entonces dice, es muy difícil, hay que tener cuidado, dice, con esas operaciones respecto a lo que nosotros pensamos y lo que es. Y lo que a él más le interesa, son 30 minutos imperdibles, es el cierre, que tiene que ver con una vía, yo la creo buena, sobre cómo tratar con lo que sucede en relación a la basura. A ver si lo tenemos acá. A ver. We should develop, I think, a much more terrifying new abstract materialism, a kind of a mathematical universe where there is nothing. There are just formulas, technical forms, and so on. And the difficult thing is to find poetry, spirituality in this dimension. To recreate, if not beauty, then aesthetic dimension in things like this, in trash itself. That's the true love of the world. Because what is love? Love is not idealization. Every true lover knows that if you really love a woman or a man, that you don't idealize him or her. Love means that you accept a person with all its failures, stupidities, ugly points, and nonetheless, the person is absolute for you. Everything that makes life worth living, but you see perfection in imperfection itself. And that's how we should learn to love the world. True ecologist loves all this. A mí me parece que te devasta, o sea, que te diga si realmente que además la ecología no más un campo divino, un pasto con los animales, además toda la basura también. Y efectivamente dice, ¿cómo lograr trabajar con eso que uno entiende como desecho, ¿no? Que lo aparta, que no lo cree parte de uno? Entonces dice, bueno, una vía, me parece válida, discutible, pero me parece como buen marco de trabajo, es uno, ¿qué hacemos con las cosas que consideramos son feas? ¿Qué hacemos con las cosas que consideramos que no son parte? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para trabajar con la basura? Y yo creo que en el momento que vamos a entender que la basura también es parte, creo que vamos a encontrar vías respecto a cómo uno puede reelaborar los espacios donde desechamos la basura. Más allá de que hay ciertas iniciativas, vías para reciclar, para poder incorporar, pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Pienso en el compostaje, pienso efectivamente en los centros reciclados, pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cuáles son las formas para poder trabajar en este sentido? Y por último, este es como un plus, al que tenga ganas de leerlo, es un libro hermoso, yo ya lo leí como 2 veces, se llama Verdolatría. No sé si Alejandro lo va a llegar a invitar a Beruete, está ahí buscándolo, es amigo de él, Beruete vive en Ibiza encima, es profe ahí en España, se llama La naturaleza nos enseña a ser humanos. Y es buenísimo, porque el libro trata sobre distintos valores o ideas humanas asociados a la jardinería, a los parques, a distintas figuras que les gustaba, ¿sí? Trabajar sobre todo lo que es el mundo vegetal. Y creo que hay un montón de cosas interesantes de cómo podemos pensar como el mundo vegetal, no tanto como el animal.
Entonces, hasta acá, ¿sí? Uy, no se me quedó la imagen. Hasta acá, esta primera parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda de toda esta catarata que les acabo de revolear? Dejo de compartir, así los puedo ver. Cuento 5 segundos. Los dejé en silencio. Todos de acuerdo conmigo. A mí me No, interesa abrir un poco está. el debate. Abra, eh, tire. pero porque si bien me parece que, digo, es un poco romántica la idea de CISEC sobre que tenemos que amar la basura, eh, siento que no es por ahí, que no es por ahí por donde se pueden generar cambios para realmente hacer cosas que impliquen modificaciones en nuestra manera de tratar al planeta, de generar acciones que tengan que ver con justamente reducir todo lo que no queremos o todo lo negativo, lo que consideramos basura. Eh, Eso por un lado, y después también toda esta parte del planeta no se va a morir porque nosotros somos una pequeña cosita dentro de... Siento que es difícil plantear un activismo para con el planeta si partimos de la idea de que somos algo tan pequeñito que no modifica nada. Entonces, que si bien está bueno, digo, que existe esa idea de que el planeta es muchísimo más grande que todos nosotros, la realidad es que estamos generando ciertos cambios, estaría bueno reducir. No sé. Yo lo que entendí, que no sé, o sea, retomando lo que dice Emi, lo que entendí que no sé si es lo que dice este señor Cise, creo, es como que frente al hecho de que está, o sea, yo entendí como, bueno, reducimos los plásticos y lo que fuese todas estas medidas que están buenas, pero frente al hecho consumado de que tenemos esta cantidad de basura, esta cantidad de plástico, o sea, en el sentido de que hizo como una analogía con el amor, como diciendo, bueno, es esto, tipo, es algo como medio que es cuando hay algo de la persona que no lo podés cambiar, digamos, que no lo podés cambiar, como reducir, compostar, todo lo que podamos, pero hay una realidad que no podemos, siento en esta época del planeta, como dejar de producir plástico, por ejemplo, o que la gente no va a dejar de hacerlo. Entonces creo que yo por lo menos lo entendí más de ese lado, como, bueno, hagamos todo lo posible, pero al mismo tiempo no ignoremos que esto existe y como existe tenemos que hacernos cargo, y una forma de hacerlo cargo es también desde el amor, por así decirlo. Pero sí, es medio romantizando también la idea, como es medio rara, y a mí Manu, me rechocó, como... miren el video que dura media hora. Cuando, o sea, cuando da toda la vuelta y llega ahí tiene otro sentido. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Emi. Manu, levantaste la mano, creo, me pareció verte. Sí, yo estoy medio de acuerdo con Emilia, también tengo que ver todo el video porque no lo vi, pero siento como que la basura, o sea, resignificar la basura, yo no creo como que sea suficiente, obviamente no es suficiente, porque además es como el último eslabón de la cadena de consumo, la basura. Hoy en día con el reciclaje, capaz que no, pero en el consumo tradicional es el último eslabón. Y para mí como que lo que hay que transformar completamente, o es necesario que tenga modificaciones, es todo el proceso, no solo el último eslabón. Bien. Emi, Quería contar Holstein. algo. Ah, perdón. Perdón. Que justo No, vi que habías abierto el micrófono y después Pilar. no, lo que yo pensaba es que es verdad esto de la cadena de producción, pero sí hay algo de que como sociedad tendemos a no mirar todo eso que generamos, ¿no? O sea, lo ponemos en basureros, o por ejemplo yo vivo cerca del río en Buenos Aires y está toda la costa llena de basura, pero es un lugar hacia el que no se mira, hacia el que no se llega, que está como más abajo incluso, que está como relegado, al que la ciudad le da la espalda, o sea, hay algo también de, no sé si desde el amor o qué, pero de reconocer la existencia de todo eso que generamos y pensarlo también como parte de nuestro mundo, porque para cambiar algo también hay que considerar la existencia, ¿no? Primero que nada de todo eso y dejar de ocultarlo.
O también tampoco vi el video, así que seguramente la idea sea más compleja, pero yo lo había tomado por Dejen ese de lado. decirme que no vieron el video, pues ya sé que no lo vieron, es algo que alguien dijo, sí, yo vi Examine Live, pero tranca, o sea, les di nada, segundos de un video de 30 minutos. Pilar. Sí, yo quería contar justo que hoy estuve leyendo sobre el concepto de economía circular, que habla sobre la basura y dejar de pensar a la cadena de consumo como una línea que tiene su fin en la basura y que después nadie se hace cargo y dijimos demencia, sino que plantea como la idea de la economía circular y que se puede usar un producto como recurso para otro tipo de producción y así reducir el impacto ambiental, pero también replantearse un poco cómo consideramos el tiempo y cómo consideramos que tienen que ser el camino de las cosas. No sé, es bastante esperanzador pensarlo. Tiene que ver con el reciclaje, pero tiene que ver también con el tipo de producción. Bien. Yo creo que algo chiquito, creo que tenemos que hallar siempre el equilibrio entre no terminar demonizando las herramientas que como humanos por nuestra capacidad natural desarrollamos. Digo, en este caso, queramos o no, el plástico es una de esas herramientas que desarrollamos para garantizar otras cosas. Eso no significa que haya que justificar la producción masiva, que ese es el problema, me parece. Más allá de si generamos plástico o no, que de última, es un problema masivamente, no el plástico en sí. Digo, si reutilizáramos el plástico, si el plástico lo reutilizáramos, lo empleáramos para otras cosas, lo volviéramos a usar muchas veces, dejaría de ser un problema. El problema es cuando eso termina tirado en algún lado, cuando eso se produce masivamente y no tenemos capacidad para reducirlo. Yo creo que ahí están como las claves del problema. Y eso es por el sistema en el que vivimos, que produce masivamente, básicamente. Bien, nos queda menos de un minuto, ustedes saben que es traicionero el último minuto, creo que estuvo bueno, buen inicio para retomar, que hacía rato no discutíamos algo. Efectivamente, en la complejidad estará la riqueza de sus trabajos, pero bueno, vamos a ir a un recreo, ¿sí? Nos vemos más o menos 18:10, ¿sí? Levántense, muevan los amenda, háganse un nuevo mate y vamos a ver un poquito de taller de artística de podcast y vamos a empezar a decidir cómo organizar los capítulos, ¿ok? Muy bien. Nos vemos en un ratito, muy bueno.